y el fuego fue extinguiéndose. Entonces me aventuré en el interior de la 44. Todo se hallaba destruido. En uno de los rincones descubrí los restos calcinados de los 3 niños. Habían muerto abrazados. Pero pensé en el sueño. Eso no es posible. Yo los he visto salir de la habitación. No fui capaz de derramar una lágrima. Eliseo, en el pasillo, seguía llorando. Y en la ensoñación lo vi. Aparecían por el suelo del habitáculo. Eran restos de papiros, todos quemados. Me agaché y me hice con uno de los trocitos que milagrosamente se salvó del incendio. Estaba escrito. Era arameo. Y leí: vivirás lo no vivido. Era mi letra. Me hallaba tan sorprendido que no acerté a ver a la persona que se aproximaba. Tocó en mi hombro y dijo: vamos. Supuse que era Quesil, aunque la voz no era la del fiel sirviente y amigo. En ese instante desperté. Necesité unos segundos para reaccionar y comprender que todo había sido una pesadilla. El maestro, inclinado frente a quien esto escribe, tenía su mano izquierda sobre mi hombro. Sonrió al ver que despertaba y susurró con dulzura: vamos. Y atónito, casi como un autómata, me apresuré a seguirle. La pesadilla me persiguió durante un tiempo. La escena, terrible, se repetía y se repetía, hasta que un día desapareció y dejó de atormentarme. Ese día me tocó vivir. Pero mejor será que no me adelante a los acontecimientos. Todo, paso a paso. Ese lunes, 25 de febrero, amaneció a las 6:10. El cielo, borrascoso, se me antojó tan atormentado como este explorador. Simón Pedro presentaba unas notables ojeras, pero no protestó. Nos despedimos de los 2 matrimonios y emprendimos el camino hacia no sabíamos dónde. Para ser exacto, fuimos nosotros quienes nos despedimos de los generosos José y Tesoro, y Miriam y Jacobo. El maestro no era muy amante de las despedidas. Se limitó a besar a sus hermanos, tomó el petate y emprendió la marcha. La cinta blanca sobre la frente anunciaba otra larga caminata. Pero a lo que iba. El Galileo tenía unas costumbres muy especiales. Poco a poco fui conociéndolas y respetándolas. Como digo, si estaba en su mano, procuraba no despedirse. Utilizaba expresiones como suerte o también hasta pronto o que Abba te proteja o cosas por el estilo. Pero su palabra favorita para esas ocasiones era shalom, pero no en el sentido de adiós, sino de paz. Tampoco le vi con prisas. Nunca. Caminaba rápido, pero jamás con prisas. No le gustaba disculparse.
Nunca le vi pedir perdón o excusarse por algo. Tampoco recuerdo que diera motivo para ello. Y de la misma manera, jamás le vi solicitar un consejo. Nunca ni a nadie. Dejamos atrás Nazaret y pusimos rumbo al norte, entre las colinas. Pensé que si nos dirigíamos al Yam, tendríamos que cruzar por el desfiladero de Ein Mail, en el que habitaban los leprosos, y en el que este explorador había tenido un encuentro con un anciano enfermo de lepra tipo mosaica o blanca, hoy conocida como anestésica. Me sentí intranquilo. ¿Qué sucedería si el Galileo o sus discípulos tropezaban con aquellos infelices? Pero no. Al poco, el maestro, siempre en cabeza, tomó una senda más estrecha y descuidada y giramos hacia la izquierda, también entre bosques y madrugadores silencios. El oso y Felipe acompañaban a Jesús. Hablaban animadamente. Andrés marchaba a mi lado. El resto caminaba a su aire, entre el grupo de Cabeza y nosotros. Fue una ocasión perfecta y pregunté a Andrés por el asunto de los ronquidos de su hermano. El amable y paciente pescador se desahogó. Llevaban años con aquel sufrimiento. Eso dijo. La familia de Simón Pedro estaba desesperada. Así había sido desde su juventud. Formulé algunas preguntas, siempre de forma discreta, y vino a confirmar lo que sospechaba. Simón Pedro, en efecto, se quedaba dormido en cualquier lugar y a cada rato. Y lo peor, comentó Andrés, es que después lo niega. En el Yam, en plena pesca, le había ocurrido más de una y más de 2 veces. Era peligroso, insinuó, y le di la razón. Experimentaba una continua sequedad de boca y los cambios de humor eran constantes. Simón Pedro, en aquellas fechas, según su hermano, era insoportable. Andrés no lo sabía, pero los síntomas eran del todo normales en la apnea que padecía. La apnea, además del agotamiento, puede ocasionar una reducción en el suministro de oxígeno al cerebro. Esto justificaría los cambios de humor y de personalidad. El problema es que ignoraba qué tipo de apnea era la que sufría Simón Pedro. Podía tratarse de una apnea central, de las vías respiratorias altas o una apnea mixta. En la primera, más delicada, se produce una desorganización de la función del centro respiratorio del cerebro. En la segunda, se registra un bloqueo en el área de las vías respiratorias altas. La tercera es una compleja mezcla de las anteriores. La cuestión es que, además de lo expuesto, la apnea, la que fuera, provocaba un descenso en el nivel de oxígeno en la sangre y un incremento del CO2. En el angustioso proceso de intentar recuperar el ritmo respiratorio, el sujeto experimenta también un aumento de la presión sanguínea, a veces altísima, y una preocupante oscilación cardíaca. Se han dado casos, incluso, de repercusiones a nivel renal. El tema, por tanto, era grave. Nota del mayor.
El pescador me habló, incluso, de una especie de arnés de cuero, fabricado en Nahum, y que Pedro se colocaba sobre la boca con el fin de combatir los ronquidos. Aquello, dijo, duró poco. Mi hermano se sentía como un onagro, y el arnés, por lo visto, fue arrinconado. Ahora, al ser elegido discípulo del maestro, Simón Pedro, consciente de los ronquidos, planteó a Andrés la posibilidad de volver a colocarse la dichosa pieza. E imaginé al apóstol con el arreo. Pensé inocularle los nemos. Eso podía equivaler a una poligrafía cardiorrespiratoria y averiguar así los parámetros necesarios para conocer la dimensión del problema. Frecuencia cardíaca, esfuerzo de ventilación, flujo aéreo, niveles de CO2 y de oxigenación en sangre, e incluso arquitectura del sueño. El asunto me pareció atractivo. La cuestión era cuándo y dónde. Y lo dejé en manos del destino. No era el momento de preocuparme por ese tema. Al rato, como era previsible, el oso se fue quedando atrás. Su pierna izquierda renqueaba. Se puso a nuestra altura y conversamos. Así supe de los planes inmediatos del maestro. Los discípulos, esa fue la orden del Galileo, permanecerían en Caná. Todos. Él continuaría hacia el mar de Tiberíades. Deseaba visitar a su hermano Judá, el rebelde. Mejor dicho, el que había sido la oveja negra de la familia. Ahora residía en Migdal, en la orilla occidental del Yam, y se dedicaba a la pesca. Después, según el oso, Jesús seguiría camino hasta Nahum. Como ya sabía, allí se hallaba la señora, su madre, y varios de sus hermanos. Santiago, su esposa esta, y Ruth. Pregunté por qué los discípulos debían quedarse en Caná, y Bartolomé aclaró que eran los deseos del maestro. Tenían que entrevistarse con Natán y preparar lo necesario para la boda del miércoles, día 27. Todos se alojarían en la casa del oso. Y el bueno de Bartolomé me brindó la hospitalidad de su hogar. Se lo agradecí, pero mis planes eran otros. Y hacia las 8 de la mañana, tras 4 kilómetros de marcha, el grupo se detuvo a las afueras de Caná. Tampoco en esta ocasión tuve la oportunidad de entrar. El maestro se despidió con un cálido shalom e indicó que le siguiera. Rodeamos el pueblo por su cara oriental y descendimos hasta reunirnos con la ruta principal, la que unía el mar de Tiberíades con Cesarea, y que yo había transitado en varias ocasiones. Al principio no conversamos. Jesús parecía alegre y bien dispuesto. Y yo me dediqué a ordenar los pensamientos. Tenía otros planes, sí, pero atados por los pelos. Acababa de enterarme que pretendía llegar al Yam y al parecer regresar de inmediato a Caná para asistir a la boda del hijo de Natán. Eso no me daba mucho margen.
Tenía que elegir o seguirle o ascender al Rabbit y preparar los Nemos, absolutamente necesarios para intentar verificar qué fue lo que sucedió en la mencionada boda. ¿Se produjo el célebre milagro? Los Nemos, como digo, eran vitales. Y tomé la decisión mientras caminábamos. Nos separaríamos. Ingresaría en la cuna, prepararía lo necesario y retornaría a Caná, en solitario. Teníamos por delante alrededor de 24 kilómetros. Jesús caminaba a buen paso, como siempre. En cuestión de 5 horas nos hallaríamos en las cercanías del Yam. Y al pensar en la ciudad de los Manserín, a escasos kilómetros de Tiberíades, volví a inquietarme. El enclave, como ya comenté en su momento, era un infierno. Se trataba de una gran concentración de bastardos, o mamzerín, la escoria de la nación judía. Ladrones, asesinos y gente marginada. No me agradó la idea de que el maestro tuviera que atravesar aquel conjunto de chabolas, pero no hice ningún comentario. Dejamos atrás el poblado de Tir-An, la posada del Tuerto y el cruce del Abi. Y al alcanzar el desvío a Arbel, a corta distancia de la ciudad de los bastardos, el Galileo abandonó la senda principal y torció a la izquierda, por un camino vecinal. Respiré aliviado. Nos detuvimos a comer en Arbel y allí sostuvimos una importante conversación, pero me hizo prometer que no hablaría de ello con nadie. Y lo he cumplido, de momento. En el Wadi Hammam, junto a los miliarios que anunciaban las ciudades de Tiberíades y de Migdal, a poco más de 1,5 kilómetros del lago, Jesús siguió su camino y quien esto escribe, impresionado por la reciente conversación, permaneció un rato al pie de la senda, meditando. Después me encaminé hacia el Rabbit. Era la hora 10:00, 4 de la tarde. En la nave todo se hallaba bajo control del no menos fiel Santa Claus, el ordenador central. Estaba claro que Eliseo, a pesar de los pesares, era un buen militar. Seguía ocupándose de la vigilancia y del mantenimiento de la cuna, y por lo que aprecié, de forma regular. Eso me tranquilizó, a medias. El ocaso solar se produciría esa jornada a las 17 horas, 28 minutos y 17 segundos. Había llegado a lo alto del Rabbit, con luz y con tiempo más que sobrados. Y decidí aprovecharlo. Puse manos a la obra. Había mucho que coordinar. Y el instinto me llevó directamente a la farmacia de la nave. Necesitaba los antioxidantes. El ingeniero se había apoderado de las ampolletas de barro en las que guardaba las últimas tabletas de dimetilglicina. El mal que nos aquejaba, como expliqué, hacía necesaria la ingestión diaria de estos fármacos, con el fin de frenar el exceso de NO, óxido nitroso, que canibalizaba algunos sectores de las grandes neuronas. El estrés oxidativo que padecíamos, con la consiguiente liberación de radicales libres,
pudo estar estimulado por la reacción del NO con el anión superóxido, generando peroxinitrito, un implacable agente nitrante de proteínas. Nota del mayor. El mal procedía del proceso de inversión de masa, inversión axial de los ejes de los Swivels. Como consecuencia de las sucesivas inversiones de masa de las partículas que el mayor denomina Swivels, eslabones, los pilotos de caballo de Troya se vieron afectados por una dolencia que provocaba, entre otros problemas, el envejecimiento prematuro. Nota del autor. No era posible. Miré y rebusqué. Hice limpieza. Volví a ordenar los medicamentos, pero no hallé lo que buscaba. No encontré ni un solo frasco de dimetilglicina y tampoco de los otros antioxidantes, el glutamato y el N-terbutil, A-fenilnitrona. El terbutil era también un buen antioxidante, en especial en la precipitación de los niveles de las proteínas oxidadas. Los índices, en aquel tiempo, de superóxido dismutasa y catalasa, enzimas responsables de la inactivación del NO, se hallaban muy bajos. En cuanto al glutamato, administrado con prudencia, constituía igualmente un excelente reductor, capaz de sanear, a medio o largo plazo, los tejidos infectados por el óxido nitroso. Este aminoácido, como neurotransmisor, favorece el intercambio sináptico entre las neuronas, en especial sobre el N-metil-D-aspartato, consiguiendo la apertura de los canales iónicos que a su vez promueven la migración de los iones de calcio hacia el interior de las neuronas. Con ello se obtiene un benéfico impulso activador. La administración del glutamato, sin embargo, exige cautela. Un exceso en la dosis podría provocar el efecto contrario al deseado. La lluvia del neurotransmisor, al abrir los canales, empapa las neuronas, asfixiándolas. Muchos de los accidentes cerebrovasculares así lo ratifican. En otras palabras, si no acertamos con la dosis justa, la nefasta óxido nítrico sintasa podía triplicarse, empeorando el problema. Nota del mayor. Maldito bastardo. Eliseo los había hecho desaparecer. Si no recordaba mal, al abandonar la nave, disponíamos de una reserva más que generosa. Más de 900 tabletas de dimetilglicina, de 125 miligramos cada una. Es decir, suficiente para ambos pilotos y durante 450 días. Del resto, sinceramente, no tengo idea de la cantidad almacenada. Bastardo, sí. Él sabía de la importancia de esa medicación. Y recordé sus palabras en el bosque de los pañuelos, cuando revolvía en mi saco de viaje. Y me suplicarás. La falta de los antioxidantes era un asunto delicado. La misión podía caerse. Pero, ¿qué estaba pensando? Reí para mis adentros. Caerse.
La misión se hallaba amenazada por el maldito óxido nitroso. ¿Y qué debía pensar de los 19 tumores localizados en el pie del hipocampo, en lo más profundo del cerebro de este explorador? El hallazgo de Santa Claus en diciembre del pasado año, 25 de nuestra era, sí me dejó fuera de combate. Aquello sí era un problema. La amiloidosis que padecía, provocada por la proteína fibrilar amiloide, que se acumula alrededor y en el interior de los nervios, era lo suficientemente grave como para terminar con mi vida en 6 meses. Estábamos a finales de febrero. Eso significaba que me quedaban del orden de 3 o 4 meses. Sentí un sudor frío. 3 o 4 meses de vida. ¿Por qué no se lo había comentado al maestro? Él, si lo deseaba, podía sanarme. Lo del niño mestizo, Ajasdarpan, fue más espectacular. Pero no. Me negué a seguir alimentando una idea así. No lo haría. Dejaría que el destino hiciera su trabajo. Y como un autómata, volví a rebuscar. Quizá los antioxidantes se hallaban en otro lugar de la nave. Negativo. Estaba claro. Eliseo los había trasladado. Debería contentarme con la ingesta de la vitamina E, muy apropiada también para la batalla contra el NO. Gracias, precisamente, a los tocoferoles que contiene, en especial al alfa-tocoferol. El suministro de la citada vitamina E estaba garantizado con el consumo de huevos, aceites vegetales, leche, mantequilla, legumbres verdes, nueces, almendras, trigo y algunos pescados muy concretos, sardinas y anguilas. El extracto de bacalao, obviamente, no era viable en aquella hora. También contaba con el auxilio de la vitamina C y el betacaroteno, como cazadores de los radicales libres. El suministro de vitamina C se hallaba igualmente garantizado a través de las frutas, hortalizas e hígado de vaca o de ternera. Las patatas no eran conocidas aún en el viejo mundo. Respecto al betacaroteno, de la clase de los pigmentos carotenoides, podíamos ingerirlos merced a algunas hortalizas, especialmente con la zanahoria. Nota del mayor. Y recordé otra posibilidad, apuntada por el eficaz ordenador central: la inyección de los nemos en los tejidos neuronales y la posterior desintegración de los tumores. Los nemos habían sido capacitados para una labor así, pero sentí miedo. Santa Claus estableció el margen de error en un 20%. Los nemos podían equivocar el objetivo y dañar los tejidos sanos. Y por segunda vez me eché atrás. Pensé, incluso, en despegar y regresar a mi tiempo. ¡Qué absurdo! No debía, ni podía, ni quería. Desde diciembre, la SNAP 27, la pila atómica, se hallaba inutilizada. Mejor dicho, Eliseo había modificado la clave que la activaba. Yo ignoraba esa clave.
y en consecuencia no estaba en condiciones de mover la cuna. Además, me dije, ¿para qué? Morir aquí o allá, ¿qué importaba? Allí no tenía nadie, nadie me esperaba. Aquí tenía al maestro y a ella. Tenía que ser positivo y vivir el momento, como recomendaba el Hijo del Hombre. Solo el ahora. El futuro nunca llega. No existe. Y me propuse ser consecuente con estas ideas. Trabajaría en lo inmediato. Del mañana, ya veríamos. Caná, ese era el objetivo. Disponía de tiempo y me esforcé en la selección de los nemos. Los nemos, como consta en otras partes de estos diarios, son máquinas biológicas de 30 nanómetros de tamaño. Un nanómetro equivale a la 1.000.000ª parte del metro, capacitados para ser introducidos en cualquier organismo y actuar como informadores, nemos fríos, o como hábiles cirujanos, nemos calientes. En definitiva, actúan como sondas o como correctores, proporcionando toda clase de información. Tanto unos como otros están en condiciones de transmitir hasta 50.000 imágenes por segundo. Un sistema alojado en la parte superior de la vara de Moisés activaba los batallones, actuando también como receptor y amplificador de las ondas de radio emitidas por los nemos. La cabeza receptora multiplicaba por 10.000 la tensión de los impulsos primarios, permitiendo a Santa Claus la digitalización de las señales. Nota del mayor. Que debería transportar a la población en la que, supuestamente, se produciría el milagro. En realidad, fue Santa Claus quien llevó a cabo el trabajo. Yo me limité a supervisar y a trasladar a 3 ampolletas de barro los correspondientes batallones de los minisubmarinos o microsensores biológicos. Estimé que con aquella carga era suficiente. Solo tendría que verterlos en el agua, activar la vara de Moisés y reunir la información que pudieran captar los referidos nemos. Después, el ordenador central se ocuparía de la evaluación correspondiente y sabríamos qué fue lo ocurrido en las célebres bodas de Caná. Fue convertida el agua en vino, como asegura Juan, el evangelista. Algo no me olía bien en aquel asunto. No supe concretarlo en esos momentos, pero algo se me antojó turbio. No parecía razonable que el buen Dios, si es que se produjo el milagro, se hubiera dedicado a alterar las leyes de la naturaleza. El agua no dispone de carbono, el vino sí. ¿Cómo podía ser, entonces, que el agua utilizada en la boda se hubiera transformado en vino, alcohol? Hacía tiempo que no me agradaba la palabra milagro. Según la Iglesia Católica, por ejemplo, milagro es un suceso extraordinario que contraviene las leyes de la naturaleza y que se supone ha sido llevado a cabo por intervención divina. No sabía mucho sobre el Padre, pero, por lo que había aprendido junto al Maestro,
consideré que el buen Dios no andaba enredado con sus propias leyes físicas, y menos para darle gusto a nadie. Lo dicho, en el asunto de Caná había gato encerrado. Podía fiarme de Juan Zebedeo, el único que menciona el supuesto prodigio. La palabra prodigio, suceso que excede los límites regulares de la naturaleza, me parece menos mala que milagro. Y durante un tiempo me dediqué a estudiar y a diseccionar el referido texto evangélico de Juan 2,1-12. Dice así: al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. No tenían vino, porque el vino de la boda se había acabado. En esto dijo la madre de Jesús a éste: no tienen vino. Díjole Jesús: mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? No es aún llegada mi hora. Dijo la madre a los servidores: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 metretas. Díjoles Jesús: llenad las tinajas de agua. Las llenaron hasta el borde, y él les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Se lo llevaron, y luego que el maestresala probó el agua convertida en vino, él no sabía de dónde venía, pero lo sabían los servidores, que habían sacado el agua. Llamó al novio y le dijo: todos sirven primero el vino bueno, y cuando están ya bebidos, el peor, pero tú has guardado hasta ahora el vino mejor. Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. A la vista de lo que conocía, de los errores y de la manipulación del apóstol en otros asuntos, el más reciente era la elección de los primeros discípulos de Jesús. Aquello, sinceramente, no me gustó. Yo conocí, de primera mano, una de las decisiones que adoptó el maestro en su retiro de 39 días en las colinas de Beit Itz. No haría prodigios, huiría del camino fácil, de las manifestaciones extraordinarias. Lo recalcó una y otra vez en la cueva de la llave. Entonces, si esto era así, ¿cómo entender que, de pronto, a los pocos días, en plena boda en Caná, se decidiera convertir el agua en vino? ¿Por qué aceptar la palabra del Zebedeo? Jesús no era un hombre contradictorio. Era un hombre, siempre lo fue, de una gran coherencia. Aquel texto era extraño. Cojeaba. Juan, además, no sabía nada de las grandes decisiones, pero debía ser objetivo. Primero convenía asistir al acontecimiento y averiguar lo ocurrido. Después llegarían las conclusiones. No me equivoqué. El suceso
No fue como lo narra Juan Cebedeo, ni mucho menos. Porque no lo imaginé. Y debo hacer un esfuerzo para no adelantar lo que tuve ocasión de presenciar. No fue como asegura Juan. Fue más. ¿Cómo diría? Quizá la palabra exacta sea notable. Fue más notable de lo que pretende el evangelista. Finalmente, antes de descansar, me ocupé de un último asunto, quizá menos relevante, pero, para mí, de un considerable interés científico, aunque, también lo adelanto, no he podido explicarlo satisfactoriamente. Quizá alguien, algún día, sepa hacerlo o intuirlo. Dispuse las muestras de las plantas que había recogido en lo alto de la colina de los Snun y las sometí a un exhaustivo análisis. Días atrás, como se recordará, una increíble luz fue a precipitarse sobre la cima de la referida colina, también conocida por este explorador como la 778, o de la oscuridad. No hubo impacto, o al menos no oí ruido. Como ya referí, al alcanzar la cumbre, la luz, o lo que fuera, provocó un gigantesco fogonazo y todo a mi alrededor. Yo me hallaba en el exterior de la cueva de la llave. Se iluminó de color violeta. Montes, olivos, ropas, hoguera, firmamento. Todo se volvió violeta. ¿Qué había ocurrido? Nunca lo supe. Y pocas horas antes de abandonar Beit Itz, como ya relaté, acudí a lo alto de la 778 y pude hacerme con un puñado de hinojos. Las plantas, habitualmente olorosas, aparecían amarillas y muertas. Algo las secó hasta la raíz. Utilicé las técnicas a mi alcance. Espectrofotometría, emisión Na y K, AA-S, sistema Hell-Dahl, N, y absorción CA-MG-FE-MN-CU-ZN y MO, AA-S. Y repetí los análisis. Los resultados fueron idénticos. Deshidratación intensa, casi al 100%, a niveles celulares, incluidas las raíces. Ningún rastro radiactivo. El hierro, aluminio y manganeso, sin embargo, se hallaban muy por encima de lo habitual en este tipo de herbáceas. Los índices del aluminio eran espectaculares, con una media superior a 1502 partes por millón, miligramos sobre kilo. Como es sabido, el aluminio resulta altamente tóxico para las plantas. Suele aparecer cuando el suelo es muy ácido o existe contaminación por lluvia ácida. No era este el caso, por supuesto. Si ocurre algo así, la planta sufre una clorosis y muere. Nota del mayor. El hierro presentaba niveles superiores a 916
partes por millón y el manganeso rozaba las 50 partes por millón. No era lógico que la colina de los Snun pudiera contener semejantes proporciones de aluminio. Esta clase de plantas, hinojos caballunos, no tolera este tipo de suelo. De ser un componente natural, las raíces no lo hubieran admitido. En consecuencia, la contaminación tenía que haberse producido a través del aire. Y me quedé en blanco. ¿A qué contaminación atmosférica me llevaban los análisis? Estábamos en el año 26 de nuestra era. Y Santa Claus ofreció algo que había olvidado. Los anormales índices de manganeso de los hinojos coincidían, en cierto modo, con otra analítica practicada tiempo atrás. Mejor dicho, en el futuro, año 30. En aquella oportunidad, los análisis fueron realizados sobre las bayas, hojas y ramas del sicomoro existente frente a la cripta en la que fue sepultado el cadáver de Jesús de Nazaret. En el momento de la resurrección del Galileo, domingo 9 de abril del año 30, una singular llamarada de color azul surgió de la cueva y afectó al referido árbol. La misteriosa radiación desecó parte del ramaje del corpulento sicomoro y dañó también a otros frutales próximos. Pues bien, en aquel caso apareció otra súbita deshidratación, al 100%, con alteración de algunos elementos claves: potasio, cobre, calcio y sodio, entre otros. El manganeso fue uno de los más alterados, con índices que superaron las 2.800 partes por millón. En un sicomoro sano, la cantidad de Mn oscila alrededor de las 300 partes por millón. Amplia información en cesárea. Caballo de Troya 5. Nota del autor. En otra de las incursiones a la Ciudad Santa, tuve oportunidad de tomar muestras del terreno y verificamos lo que ya sospechábamos. El suelo, básicamente calizo, disfrutaba de unas proporciones razonables de manganeso, 20 mg por kilo, para un pH de 6. ¿Casualidad? Como decía el maestro, quien tenga oídos, que oiga. Así terminó aquella jornada de lunes, 25 de febrero del año 26 de nuestra era. Del 26 al 28 de febrero. Descansé profundamente. Ese martes, 26 de febrero, amaneció a las 6 horas, 8 minutos y 59 segundos. El barómetro de la cuna bajó sensiblemente. En aquellos momentos marcaba 995 milibares y bajando. Eso representaba inestabilidad. Los radares de la nave me alertaron. Se aproximaba por el oeste un frente frío, muy activo, procedente del Mediterráneo. En cuestión de horas, la región podía verse afectada por la lluvia. Me preparé. No había tiempo que perder.
Mi objetivo, como dije, era Caná. Deseaba llegar antes que el maestro. Necesitaba reconocer el lugar, tomar referencias y muy especialmente explorar la zona en la que se iba a celebrar la boda. Era vital que localizara las cántaras y que lo dispusiera todo para el supuesto, insisto, supuesto prodigio de la transformación del agua de las purificaciones en vino. Eran poco más de 22 kilómetros de camino. Con suerte, y sin detenerme, alcanzaría Caná en 4 o 5 horas. Y los cielos me protegieron. Hacia la 5:00, 11 de la mañana, divisé la aldea. Quizá la designación apropiada sea pueblo de menos rango. En aquel tiempo, Caná sumaba unos 1.800 habitantes. Se trataba, como creo haber dicho, de una localidad blanca y estirada sobre la cima de una colina suave, de 400 metros. Todo, a su alrededor, como en el caso de Nazaret, era verdor y nuevas colinas, prácticamente gemelas. A ninguna se le había ocurrido la temeridad de sobrepasar los 400 metros de altitud. Los bosques de algarrobos, robles, terebintos y olivos huían verdinegros en todas direcciones, subiendo y bajando los montes sin descanso. Y el cielo, como había supuesto, se cubrió de nubes negras. Parecían tener prisa por llegar a alguna parte. Quizá al Yam. Me adentré por el camino que ya conocía, el del norte, y fui disfrutando de los frondosos granados. A derecha e izquierda se extendían numerosos huertos, protegidos por un laberinto de muros de piedra de 1 metro de altura. Era el orgullo de Caná. Cientos de Punicum granatum, mencionados en números 13,23, de troncos densamente ramificados y hojas oblongas, me contemplaron, curiosos, mientras caminaba decidido. Entre las ramas distinguí algunas rezagadas avefrías. En contra de lo que hoy suponen los creyentes, Caná nunca fue un lugar en el que prosperase la uva. Jamás hubo vino en esa zona. Ignoro por qué, pero seguramente podía deberse a la mala calidad del terreno o a la humedad. Eran los granados y el aceite lo que daba prosperidad a Caná, a la que sus habitantes llamaban pomposamente ciudad notable. El lugar se hallaba habitado desde el período del Bronce, aunque el actual asentamiento, hoy llamado Kaf Caná, no se corresponde con la Caná que yo conocí. La Kaf Caná actual se encuentra a cosa de 1 kilómetro hacia el este. Si tuviera que excavar el emplazamiento exacto en el que se alzaba la Caná de los tiempos del maestro, lo haría en Kaf Ras. Pero me estoy desviando del asunto principal. Caná, como decía, era un pueblo orgulloso y próspero. Admitía a numerosos trabajadores de las aldeas próximas, incluida Nazaret. Y entre ambas localidades, como pude ir observando,
existía una más que vieja y afilada rivalidad. Pasé ante los gruesos y negros muros de la casona de Meir, el Rofé o médico de las rosas, y recordé la bondad de aquel sabio. Entraba y lo saludaba. Me arriesgaba a preguntar por la boda del hijo de Natán. Opté por buscar la vivienda de Bartolomé, el oso de Caná. Era más práctico y seguro. A Meir lo conocí en el año 30. No podía saber quién era aquel griego anciano y larguirucho. Amplia información sobre el Rofé de las Rosas en Nazaret. Caballo de Troya 4. Nota del autor. Dejé atrás los rosales de Meir y nada más pisar el pueblo, al consultar, uno de los vecinos me llevó de la mano hasta la casa de los padres de Bartolomé. Me sorprendió tanta amabilidad. Y en eso empezó a llover. Observé el cielo. Aquello no presentaba signos de brevedad. La tormenta se había estacionado, negra y panzuda, sobre la región. Mala suerte, me dije, y penetré en la penumbra de la casa. El oso me salió al encuentro y me recibió con todos los honores. Me presentó a sus padres, ancianos y enfermos, y se excusó por el desorden, debido, dijo, a la súbita llegada de los discípulos. Por cierto, al acostumbrarme a la escasa claridad de la habitación, distinguí a los Zebedeo, a Simón y a su hermano Andrés, pero no a Felipe. Bartolomé lo disculpó. El de Zaidán, aficionado a los aceites esenciales, no deseaba desaprovechar la oportunidad y se hallaba de visita en el caserón de Meir, el experto en esencias de rosas. Y me acomodé sobre las esteras, prestando atención a la conversación en la que se hallaban enredados. Nada nuevo, salvo un detalle. Juan Zebedeo, como siempre, defendía que Jesús era el Mesías prometido. El resto, especialmente su hermano Santiago, dudaba. Y Juan aportó el detalle que ignoraba. Según él, Caná fue elegida por el Maestro como la población en la que obraría su primer prodigio, la primera gran señal que estremecería al mundo, y sobre todo, a Roma. No sé de dónde sacó la idea, pero, en parte, acertó. Ahí no quedó la cosa. Nada más entrar en el pueblo, el día anterior, los discípulos se encargaron de propalar la noticia. El Mesías llegaría en breve a Caná y haría temblar los cimientos del mundo conocido. Caná era la ciudad elegida. Yo no salía de mi asombro. Y el padre de Bartolomé, conocedor de la rivalidad entre su pueblo y la vecina aldea de Nazaret, preguntó en varias oportunidades lo que ya había manifestado su hijo Bartolomé antes de ser seleccionado como apóstol del Hijo del Hombre. Es que de Nazaret, puede salir algo bueno. La gente del pueblo, obviamente, dudó de las afirmaciones de aquel grupo.
Y por respeto al oso, escucharon las absurdas palabras de Juan Zebedeo. Y las críticas, mordaces, empezaron a rodar por la aldea. Si Jesús era de Nazaret, aludían con razón, porque ha elegido otro pueblo para la revelación de un destino tan glorioso. Y como digo, se burlaban del Zebedeo. Pero la semilla de la duda estaba sembrada. La boda del hijo de Natán, en efecto, era algo conocido, que tendría lugar en breve. Y la inquietud quedó flotando en muchos de aquellos sencillos corazones. Más aún, y esto fue de especial importancia para lo que sucedería el referido miércoles, día 27. La noticia de la llegada del supuesto Mesías y de esa pretendida obra extraordinaria que llevaría a cabo en Caná, terminó corriendo por la zona. Y en cuestión de 2 días se propagó hasta el Yam. No andaban muy sobrados de hechos concretos sobre el ansiado libertador de Israel. Era comprensible, por tanto, que el rumor se extendiera como una mancha de aceite. El Mesías estaba al caer en Caná, y sus discípulos aseguraban que haría un gran milagro. Sería el principio del fin de Roma. Era natural que nadie quisiera perdérselo. Esta, y no otra, la considerable aglomeración de gente en la boda, fue lo que terminó provocando la falta de vino. Pero vayamos por partes. Juan y los íntimos continuaron polemizando sobre el Mesías y el reino de Dios, que estaba a punto de ser inaugurado. Malcuta, di, Elaha, repetían. Y algo aburrido, solicité del oso que me indicara la forma de llegar a la casa de Natán. El buen Galileo hizo algo mejor. Se prestó a acompañarme e insinuó algo en lo que este explorador no había reparado y que también tenía su importancia. Él se ocuparía de presentarme al dueño de la casa y de convencerle para que me aceptara como un invitado más. En buena medida, eso dijo Bartolomé, yo podía ser considerado como un discípulo de Jesús de Nazaret, aunque fuera de origen pagano. Dejó caer con ironía. Lo de la invitación a la boda me dejó preocupado. El oso tenía razón. ¿Qué sería de este torpe explorador si no tenía acceso al recinto de la boda? Nada de lo planeado sería factible. Y agradecí el consejo y la buena disposición. Al parecer, las invitaciones fueron repartidas hacia un mes. En total, según el oso, el número de invitados se acercaba a la cifra de 300. ¿Qué argumentaba para que Natán me aceptara? Aquella aparente simpleza me dejó seriamente preocupado. Todo podía venirse abajo por una imprevisión. Dejó de llover y Bartolomé me animó a salir de la casa. Y cruzamos el pueblo de este a oeste. Las calles, embarradas, me recordaron el desastre de Saidán, el barrio pesquero de Nahum.
Los vecinos aprovecharon la tregua de los cielos y se apresuraron con sus obligaciones. Las matronas desplegaron las alfombras y los edredones por las angostas ventanas, y la chiquillería la emprendió con las gallinas que picoteaban entre el barro. Algunos artesanos miraban al cielo y dudaban a la hora de sacar a la calle las mercancías. Se reunían aquí y allá y terminaban hablando sobre la comidilla del pueblo, la llegada del Mesías para la boda del hijo de Natán. Todos querían estar presentes, por si acaso. Y hacia la hora sexta, 12 del mediodía, Bartolomé me mostró la casa que buscaba. La casa de Natán era fácil de reconocer. Se encontraba al oeste del pueblo, a las afueras, camuflada entre los negros y los verdes de los bosques de robles y algarrobos. Era una casona enorme, cuadrada, de más de 100 metros de lado. Un caminillo cómodo, hecho a medida, sorteaba los huertos de granados que cercaban Caná y te dejaba en la mismísima puerta de la hacienda. Porque de eso se trataba. De una finca de considerables dimensiones, con la gran casona en un extremo, a poco más de 500 metros de la población. Una colina de 412 metros velaba al oeste de la casa para que los vientos del Mediterráneo no la turbaran. Natán era un hombre rico. Disponía de la mitad de los granados de la región, así como de olivares cuyos horizontes no eran visibles. En la finca reunía ganado mayor y menor, y al aproximarnos descubrí otro detalle de especial relevancia, que hacía fácil la ubicación de Sapiac. Este era el nombre de la finca y de la casona. Significaba trigo que nace espontáneamente, aunque tenía una segunda acepción: lluvia fuerte. A la vista de lo que sucedió poco después, quien esto escribe se quedó con la segunda traducción.